Yo creo que la compresión vesical. Todas tienen sus pros y sus contras. Ahora, no existe ninguna ideal. ¿Por qué? Por ejemplo, la compresión vesical. Si nosotros queremos hacer verificar, por ejemplo, si en la vejiga existe una infección y existen bacterias, si hacemos compresión vesical, esas bacterias que se encuentran en la última porción de la uretra, y nosotros hacemos un cultivo, ¿sí? En un agar, pues obviamente nos van a salir bacterias y no necesariamente son las que se encuentran en la vejiga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la compresión vesical y que es más o menos lo mismo, ¿no? Micción espontánea y la compresión vesical más o menos se corresponden. Entonces, esas dos no nos sirven para hacer cultivos, ¿sí? Ahora, para poder realizar el examen general de orina, cualquier forma de toma de muestra nos puede llegar a servir, ¿no? Vamos a obtener datos de cualquier forma que tomemos la muestra de orina, ¿sí? Entonces no hay alguna que sea ideal, todas nos pueden llegar a servir, pero lo que sí debemos de tomar en cuenta es que siempre que nosotros vayamos a mandar, ¿se acuerdan que cuando vimos la identificación de las muestras? Eso es para todas las muestras, ¿no? Y esta no es la excepción. O sea, esta debe de llevar su identificación y debe de llevar su hoja de qué estudios se le van a hacer con los datos y una pequeña historia clínica o anamnesis y un diagnóstico presuntivo, si es que lo tienen. Y aquí van los datos, ¿no? Generalmente se colecta la orina en estos vasitos que son estériles de boca ancha, ¿sí? Y generalmente son de tapa roja. Eso no quiere decir que tenga que ser de otro color, pero generalmente son de tapa roja, ¿sí? Podemos utilizar algún otro, pero siempre y cuando esté estéril. Y algo que debemos de mencionar, ¿sí? En una muestra de orina es por cuál método se tomó la muestra, ¿sí? Eso es importante. Por ejemplo, ya lo decía yo de la micción espontánea y la compresión vesical, no se van a poder hacer cultivos bacterianos a partir de esas dos. Entonces, eso es importante que lo tenga en consideración el que le va a hacer el estudio. Se hizo a partir de sondeo uretral. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos a partir de sondeo uretral? ¿Qué podemos encontrar de más ahí en la orina? Bacterias, ¿no? Bacterias que estaban en la primera porción, podemos encontrar bacterias y a través de si nosotros no tuvimos precaución o nos costó mucho trabajo el sondeo, podemos lesionar un poco la uretra, hacer que ésta llegue a sangrar y podemos encontrar sangre o eritrocitos en esa muestra de orina. De igual forma va a pasar con la cistocentesis. A la hora de que nosotros hacemos punción, podemos llegar a puncionar y obtener un poco más de eritrocitos. Por eso es importante que el que va a hacer el estudio sepa cuál fue el método que ocuparon para tomar la muestra. Y eso es importante. Y lo debemos de apuntar aquí en nuestra muestra. Ahora, ya tomamos la muestra, ¿sí?, de orina. ¿Cómo la vamos a conservar? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder llegar a realizar el estudio? Generalmente en una muestra de orina, ¿sí?, vamos a todos los estudios, entre más rápido los hagamos, ¿sí?, es mucho mejor, ¿sí? Y rápido estamos hablando de la primera hora. Todos los estudios que vayamos a hacer a partir de obtener una muestra en la primera hora es lo ideal. Ahora, una muestra de orina, ¿sí?, podemos esperarnos entre 4 y 6 horas. Va a depender mucho de las condiciones medioambientales y cómo lo conservemos. Eso quiere decir que lo vamos a tener
entre 4 y 6 horas en refrigeración. En refrigeración de 4 a 6 horas, ¿sí? Ahora, lo que va a cambiar conforme va avanzando el tiempo en esta muestra de orina. Profe, Sí, alguien quería. disculpe. Sí. Sí, una pregunta. Dijo que de 4 a 6 horas en refrigeración para que no se... ¿Para qué dijo? Para que se conserve bien la muestra. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Para que Gracias. no tenga alteraciones. Y les había comentado, lo ideal, si lo pueden hacer en la primera hora, eso es lo ideal, ¿no? Igual las muestras de sanguíneas, si las pueden procesar en la primera hora, pues es lo mejor, ¿sí? Pero en este caso de la orina, podemos llegar a tenerla en refrigeración 4 a 6 horas, ¿sí? Y se va a conservar bien. Ahora, ¿qué es lo que se va a empezar a deteriorar en la orina? Van a ser el contenido celular. La orina puede contener células que se descamaron a partir de la vejiga, la uretra, ¿sí? de los ureteres, ¿sí? Inclusive células que vienen de los riñones. Entonces, conforme pase el tiempo, esas células se pueden empezar a deteriorar. Podemos encontrar también células de la sangre como eritrocitos y leucocitos. Una forma que la menciona un doctor que es especialista en patología clínica, que es bueno, él en una plática lo escuché decirla, y es una forma de conservar esa parte celular de la orina, es vertir, por ejemplo, nosotros vamos a pasar cierta cantidad de orina. Si esto se va a prolongar, si nosotros vamos a hacer el estudio, ¿sí? 6 horas después, vamos a agarrar en las primeras horas 5 mililitros de orina y las vamos a vertir en un tubo de ensayo, ¿sí? Y a esa le vamos a agregar una gota de formol al 10%. Y esto nos va a permitir poder hacer el estudio microscópico de la orina hasta 24 horas, ¿no? Sí, nos va a conservar la muestra durante 24 horas. 5 mililitros de orina y le vamos a agregar una gota de formol al 10%. ¿Se acuerdan que les había comentado que a la orina se le hacen 3 tipos? No, físico, químico y microscópico, o de sedimento también. Se llama así, el microscópico o de sedimento. Ahora, el de sedimento microscópico, ¿sí? Tiene células y esas células las vamos a poder conservar de esta forma. 5 mililitros de orina y una gota de formol al 10%. Profe, ¿y así no hay necesidad de refrigerarlo? No, sí, tiene que estar refrigerada. Ah, ok. Acuérdense, todos generalmente las muestras las metemos a refrigeración. Si esto es para que, por ejemplo, después de 6 horas empieza la destrucción celular, las células empiezan a morir y va a haber lisis de esas células. Para poder evitar esa lisis celular, nosotros vamos a agregar ese formol. Profe, ¿podría Sí. repetirlo? Se me trabó. Creo que se le trabó a todos. ¿De qué? ¿En No dónde? sé. Quedamos en agregar algo. Pues era lo de agregar los 5 mililitros de orina y le van a agregar. Creo que se está trabando porque a mí también.
Parece que los miércoles no nos va a dejar dar clase, ¿no? ¿En dónde me quedé? Estaba explicando lo de los 5 mililitros de orina y una gota de formol. Ah, ok. Bueno, eso me preguntaron que en refrigeración siempre debe estar la muestra y otra cosa a considerar aquí en el caso de la muestra general de orina es que vamos a tener cierta, si nosotros hacemos el procesamiento de la muestra inmediatamente, ¿sí? Una cosa que se le checa a la orina es la transparencia y tiene bacterias y esas bacterias, entre más pase el tiempo, ¿sí? Van a hacer que la transparencia de la orina se empiece a perder. Entonces, si nosotros la vamos a procesar a las 4 horas, tenemos que tener el dato o el clínico que haga, el patólogo clínico que haga las pruebas de la orina, tiene que saber la hora, ¿sí?, a la cual tomaron la muestra. Porque si la tomamos a la 1 de la tarde y el clínico la está procesando a las 5 o 6 de la tarde, la transparencia va a cambiar, se va a volver más turbia la orina. Entonces, otro dato importante ahí para señalar en la etiqueta es la hora que tomaron la muestra. ¿Sí? Ahora, si saben ustedes que va a cambiar esa transparencia de la orina, pues la pueden hacer inmediatamente, toman la muestra y ven la transparencia y ustedes ya tienen ese dato. ¿Vale? ¿Alguna duda con lo de la orina? Básicamente en la orina el detalle más, pues un poquito más complicado que tenemos es la toma de la muestra. ¿Alguna duda que tengan con la de la orina? Pero por el momento no, profe. ¿No? Bueno. Profe, ¿qué había dicho que sean las bacterias? Perdón, no alcancé a escuchar. Las bacterias, ¿qué es lo que había dicho que hacían? Las bacterias, hay bacterias que son, que tienen una enzima que se llama, que son ureasas, ¿sí? Y van a producir una mayor cantidad de urea en la orina. Y esta orina se empieza a hacer más turbia conforme va pasando el tiempo. Entonces, las bacterias que pueden estar en la orina pueden hacer que se pierda la turbidez. Por ejemplo, si nosotros obtenemos una muestra de orina, le tenemos que checar la transparencia. Si no está transparente, si está turbia, nos puede indicar, por ejemplo, una infección, ¿no? Pero si eso lo hace el clínico, el patólogo clínico, a las 4 horas de haber tomado la muestra, les va a decir, mira, hay una gran cantidad o está incrementada la turbidez de la orina, posiblemente hay una infección, y no fue así, sino que la turbidez cambió porque se tomó 4 horas antes o 6 horas antes la muestra. Por eso es importante tener la hora a la cual se tomó la muestra. Gracias. Profe, Sí. ¿y hay como una medida específica como para determinar qué tan transparente o qué tan oscura es, como para tener un rango, un margen, algo así? Sí, pero lo vamos a ver cuando veamos examen general de orina. ¿Cómo se mide? Gracias. Sí. En estos momentos, acuérdense, nada más es la toma, el transporte y el envío de la muestra. ¿Cómo podemos llegar a conservar la muestra para que no se deteriore?
Bueno, y después tenemos otro estudio que es la citopatología. Y en el caso de la citopatología es la toma de la muestra, es un poco, pues requerimos de un poquito más de experiencia y va a ser muy diferente los materiales que vamos a ocupar dependiendo de la técnica que ocupemos para hacer citopatología. Ya está una cosa es la técnica, ¿sí? Y otra cosa es el estudio. El estudio que le vamos a hacer a estas muestras va a ser un estudio citopatológico. Y la técnica por la cual se va a tomar la muestra, pues varía mucho, ¿no? Y esta variación va a depender del lugar que querramos hacerle citopatología, ¿sí? Qué tan accesible puede estar y qué tan buena va a ser la descamación celular. Y también va a depender de lo que estemos nosotros queriendo encontrar en una muestra. Y tenemos estas técnicas, ¿no? Una que ya habíamos mencionado un poquito antes, que se llama frotis, que esta se hace principalmente, el frotis se hace mucho en lo que es la sangre. Ahorita vamos a ver cómo se realiza. Tenemos una técnica que se llama técnica de la cinta adhesiva, que se realiza en la piel principalmente. Tenemos el raspado. El raspado lo podemos hacer en un tejido interno, podemos hacerlo en la piel, ¿sí? Estos raspados van a hacerse en órganos que no sean tan frágiles, básicamente. Lo podemos hacer en cualquier lugar, pero que no sea frágil ese órgano. Por ejemplo, no vamos a hacer un raspado en la córnea, ¿no? ¿Sí? Tenemos el hisopado, que es a partir de un hisopo. Los lugares que no son tan accesibles, podemos utilizar un hisopo. Es una prolongación, ¿no?, de nuestra extremidad para poder tomar la muestra. Podemos realizar una impronta, que es la adhesión de un pedazo de tejido hacia una laminilla. Y otra técnica ya más especializada es la punción con aguja fina y la punción aspiración con aguja fina. Y entonces básicamente lo que nosotros estamos buscando pues son células, ¿no? Por eso los estudios de citopatología, pero también podemos llegar a encontrar ciertos microorganismos, ¿sí? O estar buscando microorganismos que pueden ser unicelulares como las bacterias o los protozoarios o las levaduras, ¿sí? O multicelulares como los parásitos o los hongos, ¿no? Entonces todo va a depender qué es lo que querramos encontrar para definir qué técnica vamos a utilizar. Bueno, primero el frotis. ¿Cómo se realiza el frotis? La línea blanca representa lo que es un portaobjetos, ¿sí? En este caso, en el número 1 tenemos un portaobjetos y una pequeña gotita de sangre, ¿sí? Una recomendación con todas estas técnicas es que antes de que realicen la técnica, identifiquen el portaobjetos. El portaobjetos lleva, si son biselados, lleva una parte donde se puede escribir con un lápiz, principalmente, o le tenemos que poner un pedacito de tela adhesiva y lo identificamos. ¿Qué vamos a poner en esa identificación? Nuestro paciente, identificación del paciente, ya sea el nombre en caso de que sea una mascota o el número de individuos si es en una explotación, la fecha y el estudio, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner Toby, ¿cómo estamos hoy? A ver, 25 de agosto, Toby, 25 de agosto, frotis sanguíneo.
Y con esos datos, pues ya podemos poner nuestra gotita y en ese portaobjetos. Una cosa importante para que se deslice bien la muestra es que el portaobjetos esté libre de grasa. ¿Sí? Y esto va a estar influenciado por el manejo. Si nosotros tocamos la superficie del portaobjetos con los dedos, le vamos a poner grasa y a la hora que hagamos el frotis no se va a deslizar bien el tejido, esta sangre sobre el portaobjetos. ¿Sí? Entonces, desde que tomamos el portaobjetos tenemos que tener cuidado para no llenarlo de grasa de los dedos. Entonces, lo podemos hacer con guantes para evitar esto. ¿Sí? Y siempre se va a tomar de la parte periférica de la laminilla, de ahí la vamos a agarrar. O donde está biselada, por ejemplo, de ahí la podemos sujetar. O donde está donde nosotros la marcamos, ¿no? Donde tiene la tela adhesiva y los datos. De ahí la podemos sujetar. Entonces, hacer el frotis no es tan complicado, se necesita nada más práctica. Ponemos la gota de... Ahora, el frotis no nada más es de sangre, ¿eh? Puede ser cualquier tipo de líquido. De fluido, perdón. Cualquier tipo de fluido corporal podemos llegar a hacer un frotis. Por ejemplo, si obtenemos una muestra de líquido peritoneal, podemos hacerle un frotis. Líquido que se encuentra en la cavidad torácica, podemos hacer un frotis. De líquido cefalorraquídeo, ¿sí? De cualquier fluido corporal. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de acercar esta laminilla, la otra laminilla que va arriba, tratarla de acercar a la muestra, y una vez que se acerca la muestra, ¿sí? Se va a distribuir esta muestra en el número 3, se va a empezar a distribuir en toda la superficie que está tocando la segunda laminilla, la que está inclinada, ¿no? A 45 grados. Se va a distribuir esa sangre. Y una vez que se distribuye, un movimiento rápido hacia donde estaba originalmente esa laminilla, ¿sí? Para llegar a distender esa muestra que tenemos, ese fluido. ¿Sí? Esa es una forma de hacer el frotis. Otra forma es ocupar dos laminillas. Y si ocupamos dos laminillas, las vamos a poner en forma de cruz. Y lo que vamos a hacer va a ser una presión sobre la muestra. Presionamos la muestra. Y, por ejemplo, aquí, ¿de dónde creen que la estén agarrando la laminilla que está abajo y la que está arriba? ¿De dónde la estamos agarrando para hacer esto de cruz? ¿De los costados? De los costados, pero de la parte superior. Ahorita se los voy a marcar, miren. La vamos a agarrar de aquí, ¿sí? Y de acá. ¿Sí? Aquí vamos a agarrarla. No me salen bien los dedos, pero ahí está. Con una mano sujetamos el de abajo y con la otra vamos a sujetar el de acá arriba. Y con un movimiento rápido, ¿sí? Presionamos la muestra y un movimiento rápido, ¿sí? De los dos portaobjetos, vamos a distribuir la muestra y vamos a obtener, en este caso vamos a obtener dos muestras, ¿sí? Tanto el portaobjetos de la superficie como el de abajo, donde deslizamos el otro, vamos a obtener cierta cantidad de muestra. ¿Cuántos frotis, por ejemplo, o muestras citopatológicas les conviene hacer de un solo tejido o fluido? ¿Cuántos creen que les convenga hacer? 5.
por lo menos 2, ¿sí? Por lo menos 2. Pueden hacer los que ustedes quieran, si pueden hacer 4, 5, 6, está bien, pero por lo menos deben de hacer 2. Y esto va a depender de el acceso que podamos llegar a tener hacia la muestra, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un frotis sanguíneo, por lo menos tenemos que hacer 2, por si uno se nos llega a no teñirse bien, a que se lo tiñó mal el alumno y lo perdió, le quiso limpiar el portaobjetos y se llevó toda la muestra. Para evitar todo esto y que nosotros podamos llegar a perder la muestra, por lo menos tenemos que tener dos laminillas de cada muestra, ¿sí? Pueden tener mucho más, pero con 2 está bien. Algo que se me olvidaba, uno de los estudios más baratos de los que hemos estado observando, viendo, y que, híjole, ahorita se me vino a la mente también, se me olvidó mencionarle lo de los costos en cuestión de equipos y en cuestión de cuánto cuesta, ¿no? Un estudio. Por ejemplo, ¿cuánto creen que cueste un estudio de biometría hemática? ¿Cuánto sale? Como unos 200 pesos. Pues aproximadamente entre 150 y 200 pesos, más o menos, ¿sí? Aproximadamente eso cuesta un estudio de biometría. Uno de química sanguínea, va a depender de la cantidad de analitos que nosotros vayamos a requerir, pero de más o menos de cuánto a cuánto. Una básica cuesta como 300 pesos, 350. Y una que ya es muy completa, que tiene por lo menos 12 analitos, cuesta alrededor de 800, 900 pesos. ¿Sí? Una química sanguínea. El examen general de orina. Unos 150 dijo que era barato. Es barato el examen general de orina, es barato. Las tiras reactivas, por ejemplo, el botecito de tiras reactivas que te da el análisis químico, se puede realizar, bueno, te cuesta aproximadamente 400 pesos y trae 100, entonces cada tirita te cuesta 4 pesos. Entonces es barato el examen general de orina. Los laboratorios a veces eso cuesta entre 80 y 100 pesos. Porque aparte del examen general de orina, una de sus partes importantes es realizado, ¿sí?, por el patólogo clínico. Esa parte que es microscópica, pues la tiene que hacer totalmente el patólogo y necesita un microscopio. Y la otra parte que es la física, también la hace básicamente el patólogo, ¿sí? Y ya la química, pues es la tira reactiva. Pero entonces más o menos 100 pesos cuesta un examen general de orina. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer un frotis? En todas las otras técnicas ya vimos que pues sí tienen cierta cantidad de costos por el equipo, ¿no? ¿Cuánto costará hacer un frotis? Y después, ¿cuánto vale un frotis? ¿Cuánto cuesta? Pues no debe ser muy caro, ¿no? Hacerlo, por ejemplo, las laminillas cuesta 80 pesos el ciento de laminillas. ¿Sí? Pues no cuesta ni un peso cada laminilla. La tinción cuesta más o menos 800 pesos una tinción básica, ¿no? Pero una gotita que se le echa nada más. Sí, se le echa una gotita, entonces la tinción yo, por ejemplo, tengo una que me ha durado como unos 2 años o 3, ya ni recuerdo cuándo la compré. Pues es muy poco lo que se te llevas en una tinción, de la tinción. Lo que se gasta de la tinción es el alcohol, es el fijador, es porque se evapora, pero los colorantes, esos no, si tú tienes cuidado, te pueden durar muchísimo.
Y las técnicas, pues la técnica es rápida, ¿no? No es como el examen general de orina a la hora de tomar la muestra, que sí es un poco más complicado. Entonces, ¿cuánto sale hacer un frotis? $3. Más o menos como entre tres, pongámosle con todo lo que te llevas, porque a veces llevas agujas, hisopos, más o menos como 10 pesos cuesta hacer un frotis. Ahora, ¿cuánto cobra un patólogo clínico por la interpretación de un frotis? No, 100 pesos. ¿Cuánto sale hacer la interpretación de un frotis? No, ojalá que 100 pesos. 200, No. 500. Por ejemplo, yo tengo un perrito que estoy sospechando que tenga una neoplasia, ¿no? Le hago una punción, hago los frotis, ¿sí? O obtengo la muestra y se la mando al patólogo clínico. ¿Cuánto creen que me cobre o le cobre al dueño del perrito por decirle que tiene un osteosarcoma invasivo y así, tal? ¿Cuánto creen que le cobra? ¿Eh? ¿500? No, cobran aproximadamente entre 2,500 y 3,000 pesos. Ah. ¿Sí? Entonces, de las pruebas que tenemos o que hemos estado viendo, ¿sí? A la que es más cara y la que requiere de mayor cantidad de estudio o de tener una experiencia pues considerable y poderla llegar a interpretar es el frotis. Pero el que llega a realizar esos estudios, las ganancias que obtiene a partir de realizar esos estudios son muchísimas, ¿no? No se compara con los otros estudios. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta al que hace el estudio, cuánto le cuesta hacer una biometría hemática? Que esa la haces más seguido, ¿no? Es más común que la hagas, pero ¿cuánto cuesta hacerla? Con un equipo automatizado. 200, 300. No, acuérdense que ya el costo al público es de 150 a 200 pesos. Pero ¿cuánto cuesta hacerla? ¿En cuánto el equipo, Doc? El equipo cuesta, para hacer una biometría, cuesta entre 130,000 y 160,000 pesos. ¿Cuánto cuesta hacer una biometría aproximadamente? Como no hacemos tantas, si hiciéramos muchas en el ámbito veterinario, como en medicina humana, o te dedicaras exclusivamente a hacer las biometrías, entre más hagas, pues el costo de los estudios pues va bajando, ¿no? Con respecto a lo que te salió el equipo. Pero como no hacemos tantas, aproximadamente hacer una biometría en una veterinaria le cuesta al que las hace como entre 60 y 70 pesos. ¿Sí? Mucho más, si la comparamos con lo del frotis, es mucho más el costo de una biometría que lo del frotis. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Gana más el individuo que puede interpretar los estudios que el que los hace. ¿Sí? ¿O es más valiosa la interpretación que hacer los estudios? Y esto lo tenemos claro con el frotis o con las técnicas de citopatología. Es una técnica o un estudio que es muy económico, pero que puede llegar a redituar mucho, ¿sí? Si te vuelves experto en realizarlos. Ahora,
¿Cuántos veterinarios conocen que se dediquen a la citopatología? Bueno, es más, ¿cuántos hay aquí en La Paz? No hay. ¿Cuántos hay en el estado? Pues no que yo conozca, profe. No, no hay. Yo no conozco ninguno. Sí llegamos a hacer citopatología, ¿no? Sí hay muchos que hacemos 1 o 2 frotis, observamos, hacemos raspados, pero alguien que sea experto en esto, no. ¿Y cuántos años llevamos estudiando patología clínica? Pues llevamos muchos años y no ha surgido un solo patólogo clínico que se dedique a esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuántas generaciones creen que hayan salido de la uni? Muchas. Desde el 2009 fue la primera generación. Entonces, ¿por qué no ha habido patólogos clínicos? ¿A cuánto la carrera? ¿Perdón? ¿A cuánto la carrera? ¿O tendrá muchos requisitos? Bueno, la especialidad, o no sé qué sea. No es que tenga mucho, como cualquier otra. Como cualquier otra. Tal vez como es relativamente nueva, pues no muchos se animan, nada más. Me suena que es difícil. Es difícil porque necesitas estudiar mucho. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. ¿Sí? Que no cualquiera se pone a estar viendo imágenes durante horas. O todo un día, o toda una semana, o todos los años. Nomás ¿no? en Facebook. ¿Sí? Entonces el tiempo que requieres y el estudio que requieres para poder realizar la citopatología es muchísimo. Por eso nadie le entra, ¿no? A esto. Pero ¿qué pasa si te vuelves experto en hacer citopatología? Pues las ganancias son bastantes, así es. Todo mundo, por ejemplo, cuando le diagnosticamos una neoplasia a un perrito, todo el mundo quiere saber qué tipo de neoplasia es. Hay un doctor que se dedica a hacer patología clínica, se dedicaba a hacer patología clínica, se llama el doctor Couto. Si llegan a observar ahí en el YouTube alguna plática que él emita, ¿sí? Se dedica, sus pláticas van dirigidas a lo que es la patología clínica, hemograma, química sanguínea, citología, ¿sí? Y cuáles son sus implicaciones. Ahora, ahí te va a mencionar, por ejemplo, o en una de sus pláticas menciona siempre que la citopatología es una rama de la patología que nadie la quiere utilizar porque es la que requiere una mayor comprensión de todos los aspectos de la medicina, ¿sí? Para poderla interpretar. Y es una de las ramas más difíciles. Pero a partir de la acuérdense, estamos hablando de citopatología, de ver células nada más, no de histopatología, que ya es otro show, ¿no? Que es cara la histopatología, es más cara que la citopatología. Y él menciona que a partir de estudios de citopatología, tú puedes distinguir, ¿sí? El 99% de las neoplasias presentes en cualquier organismo. ¿Sí? Entonces, pues la mayoría o todas, no necesitas hacer estudios de histopatología. Sí se requieren en algunos casos, ¿no? Pero con la citopatología lo puedes llegar a lograr. Entonces, así es de importante la citopatología. Y les digo, nosotros realizamos, pero no
no tan en forma, ¿no? Como debería de hacerse, o no nos dedicamos totalmente a esto. Bueno, ahora regresando a cómo se hace, ¿no? Ya vimos lo de los frotis. ¿Tienen dudas de cómo se realiza lo del frotis? Es una técnica muy sencilla, ¿sí? Pero que requiere de práctica para que salga bien y se distribuya bien el tejido. Por ejemplo, tenemos esta imagen, esta que está aquí. ¿Dónde creen que se vea mejor la muestra si la vemos al microscopio? ¿En la parte superior o en la parte inferior? ¿Dónde se va a ver mejor? ¿En la inferior? En la inferior, ¿no? Aquí, en esta pequeña parte. ¿Por qué? Porque hay una mayor distribución de las células, no están amontonadas. ¿Qué pasa si yo empiezo a ver así? ¿Sí? Va a haber un acúmulo de células que no me va a permitir ver bien su morfología. Por eso es que se tiene que distribuir muy bien esa muestra. A veces las muestras, ¿sí? Únicamente se les ve así como si fuera el halo donde pasó la muestra. Ustedes imagínense una muestra que se vea así, como esta que estoy marcando, ¿sí? Que yo la tiño y se ve aquí el color morado o rosa, ¿sí? Y poco a poco se va diluyendo y acá ya no alcanzo a ver ni siquiera un color, pero veo como que está un halo, ¿sí? Como manchado, que es donde llegó la muestra. Ah, pues las muestras son mucho mejores que se vean así que así, ¿sí? El gran acúmulo de células te va a impedir que puedas llegar a ver bien esa morfología. En cambio, si las células están bien distribuidas, vas a poder observar muy bien su morfología. Bueno, otra técnica es la técnica de la cinta adhesiva. Y la cinta adhesiva la ocupamos principalmente en la piel para observar microorganismos, bacterias, células, también podemos encontrar, pero bacterias, hongos también, como las levaduras o hongos multicelulares. Y vamos a ocupar un pedacito de cinta, ¿no? Y aquí hice un pequeño dibujo así medio raro. La línea negra corresponde a lo que es el portaobjetos. En ese portaobjetos lo tenemos acá identificado, ¿no? Generalmente lo identificamos aquí. Aquí tiene la identificación. Y vamos a colocar nuestra cinta, ¿sí? Transparente o cinta adhesiva arriba de ese portaobjetos. ¿Sí? Que es esta línea azul. Lo vamos a pegar de un extremo y del otro extremo y vamos a hacer, por ejemplo, primero hacemos la impresión, ¿no? Con la tela adhesiva. La impresión en la piel y después esa tela adhesiva la adherimos al portaobjetos. Sí, la adherimos muy bien al portaobjetos, hacemos una presión aquí y otra presión del otro lado, ¿no? Para que quede bien adherida y bien extendida. Y posteriormente esta laminilla la metemos a teñir. Y lo que vamos a tener aquí van a ser las bacterias, los hongos, ¿sí? O microorganismos y también las células que se encuentran en esa zona. También es un método muy sencillo que no requiere así de gran práctica y que nos puede dar información acerca de lo que se encuentra en la piel. ¿Tienen duda de cómo se realiza?
Profe, entonces, se pega como, por ejemplo, cuando queremos pegar algo en la pared, se Así queda es. como bofito. Sí, así es. Y eso no interfiere en nada por la posición, pues porque queda como flotando. Por eso le digo que lo tiene que adherir bien en esta parte y en esta. Ajá. Sí, lo tiene que estirar bien. O sea que la parte de que pega es la que queda hacia afuera. La parte que pega, sí, queda, la parte que tiene adhesión queda acá arriba. Sí, que es donde está la muestra. Profe, preguntan en el chat Profe, que y si es una cinta. si es con A una ver. cinta normal, con una cinta normal, estas que venden en papelería, o es una cinta especial. Así es. Sí, una cinta normal. Una cinta normal, totalmente normal, de esa cinta transparente. Gracias. Ujú. ¿Alguien más quería, por ahí querían preguntar algo, no? ¿No? ¿No querían preguntar nada? Era la misma pregunta. ¿Perdón? Te iban a preguntar lo mismo al mismo tiempo. Ah, ok. Si era cinta especial, no. No, es una cinta normal. Sí, es como si nosotros pusiéramos así, si este fuera el portaobjetos, se agarra de aquí, esta fuera la tela, y yo lo voy a pegar, ¿no? ¿Qué hago para que este no quede así, como dijo su compañera? Pues únicamente voy a agarrar la cinta y la voy a adherir bien al portaobjetos, ¿sí? Ya va a quedar totalmente adherida hacia el portaobjetos, ¿no? No va a quedar así, como un globo, pues se nos va a caer. Oiga, profe, se me olvidó preguntar que si todos los frotis se van a sumergir en alcohol o solo el de la sangre o como... Ahorita vamos a ver los métodos de fijación, pero todos se fijan en alcohol. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, después tenemos el raspado, ¿sí? Todos los frotis, me estabas preguntando de los frotis y también el de tela adhesiva también sumergen en alcohol. El raspado, ¿sí? Hay diferentes tipos de raspados. Uno que lo puede hacer en tejidos, en órganos, ¿sí? Internos. Yo puedo agarrar, por ejemplo, si estoy haciendo una cirugía y veo un tejido que podría llegar a estar dañado, hago un pequeño raspado con lo que es una navaja de bisturí y obtengo una descamación de ese órgano. Y lo voy a distribuir en un portaobjetos, así como hicimos el frotis, así lo voy a distribuir, ese tejido. Ahora, es diferente hacer un raspado en un órgano interno que hacer un raspado de piel. El raspado de piel tiene otras finalidades, no ver células, ¿sí? Ni microorganismos, es buscar principalmente ácaros, ¿sí? Los ácaros de la sarna. Esa es la principal función que tiene hacer un raspado de piel. Entonces, un raspado de un tejido interno, de un órgano interno, lo podemos hacer con una navaja de bisturí, obtenemos ese raspado, lo ponemos en un portaobjetos y lo vamos a distribuir igual que el frotis. ¿Sí? Que igual que el frotis con el método de cruz. Comprimimos y desplazamos para que se distribuya. Ese es un tipo de raspado. Ahora, nosotros debemos de tener esa lógica que hay tejidos donde no podemos hacer raspados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si encuentran una alteración en el páncreas? ¿Le hacen o no un raspado?
en el páncreas. No, no se puede, profe. No, porque vas a ocasionar inflamación o destrucción de los acinis y una autodigestión del páncreas. En la córnea, ¿se puede hacer un raspado? Según yo tampoco, porque te dejan ciego. Ah, no. Es no muy es- sensible, no, es sensible. ¿Perdón? Había dicho que sí se podía. No se puede. En ¿Ah, la no? córnea no se hacen raspados. Lesionas la córnea, si tú la lesionas, tiene edema y se pone eso que nosotros llamamos como ojo azul. Ese es edema corneal. Ocasionas edema corneal si haces un raspado. No se debe de hacer un raspado en la córnea. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener un poquito de lógica en qué tejidos lo podemos hacer o no. ¿Sí? Se puede hacer un raspado, por ejemplo, en un músculo. Sí, Sí, se puede. sí, en un músculo sí se puede, sí, porque es un tejido que pues es resistente, que no se va a dañar tanto con el raspado. En un hueso lo podemos hacer Sí. también, sí. Entonces aquí también influye un poquito de la lógica, sí, que nos permita realizar cada tipo de técnica. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del raspado cutáneo. El raspado cutáneo tiene la finalidad principalmente de encontrar ácaros, ¿sí? Y esa es una técnica un poquito más, es diferente. Tenemos ácaros que están en la superficie de la piel y tenemos ácaros que se encuentran en el folículo piloso. Y los ácaros vamos a tratar bueno, más bien la muestra vamos a tratar de que podamos llegar a distribuirla en el portaobjetos y que todo que toda esta muestra que obtenemos sea un poquito más adherente y que la podamos manejar un poquito mejor, ¿sí? Y que se pueda distribuir, porque a veces queda como apelmazada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle glicerina o aceite mineral. Y entonces vamos a poner unas gotitas, con 1 o 2 gotitas que pongamos de glicerina o aceite mineral en la zona a hacer el raspado es más que suficiente. Si nosotros sabemos que hay ácaros superficiales y hay ácaros dentro del folículo piloso, tenemos que hacer una pequeña presión, ¿no? Un pequeño pellizco a esa zona para exponer los ácaros que se encuentran en el folículo piloso. Y posteriormente, ya que ponemos nuestras gotitas de glicerina o aceite mineral, vamos a hacer el raspado. ¿Sí? Si hacemos este procedimiento, no necesariamente tenemos que lesionar el tejido, porque muchas veces he oído que dicen, no, tienes que raspar hasta que sangre. No. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo el raspado para encontrar ácaros y los ácaros los vamos a exponer, ¿sí? Si están arriba en la superficie, pues ahí los vamos a ver, pero si están en el folículo piloso, simplemente con hacer esa pequeña presión o hacer pellizcos ahí en el área, vamos a exponer a los ácaros y los vamos a poder agarrar en la muestra fácilmente. No tenemos que raspar hasta que sangre. ¿Sí? Y entonces obtenemos ese raspado, lo colocamos en el portaobjetos y lo distribuimos así en forma de, puede ser en forma de cruz o simplemente lo vamos a distribuir con la navaja de bisturí, ¿sí? Porque con el aceite o glicerina que le pusimos se va a poder distribuir bien. Y lo vamos a, en los otros, ya ves que habíamos comentado, si vamos a ver células o microorganismos como bacterias u hongos, tenemos que teñir. En este caso se ven al microscopio directo, ¿sí? No se tiñen, porque son microorganismos que son más grandes, ¿no? Los ácaros. Y entonces vamos a poderlos distinguir fácilmente, ¿sí? Sin teñir, y aparte no se puede teñir porque le pusimos aceite mineral o glicerina.
no van a agarrar los colorantes y lo único que vamos a hacer va a ser contaminar los colorantes. ¿Sí? ¿Sí me expliqué bien ahí en el cómo hacer un raspado de piel y cuál es la finalidad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Después tenemos el hisopado. El hisopo se va a poner en lugares o lo vamos a ocupar en lugares que no son tan accesibles, ¿no? Para poder obtener una muestra. Y aquí están unos ejemplos. Podemos hacer una técnica que se llama citología vaginal exfoliativa. Y entonces metemos un hisopo en la vagina, ¿sí? Obtenemos una muestra y con el hisopo y posteriormente vamos a ponerle en un portaobjetos y la vamos a teñir. A esa técnica se le llama, es un hisopado, ¿no? Pero se llama citología vaginal exfoliativa. Es una técnica que se realiza para ver celularidad de la vagina. Y los hisopos, pues son hisopos estériles, ¿no? Los que tenemos que ocupar para evitar la contaminación. Profe, perdón, ¿cómo se llamaba ese procedimiento? Es citología vaginal exfoliativa. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Citología vaginal exfoliativa. Que se realiza a través del hisopado, ¿no? También, por ejemplo, podemos hacer hisopado del conducto auditivo. Ahora, aquí en el conducto auditivo tenemos varios microorganismos que podemos llegar a encontrar. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, y entonces la muestra que obtengamos la tenemos que distribuir en el portaobjetos y la tenemos que teñir para poderlos observar. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos sospechando de ácaros en el oído? Vamos a poner una gotita de aceite mineral o glicerina en nuestro portaobjetos, obtenemos la muestra con el hisopo y después vamos a vertir esas pequeñas escamas que obtuvimos en el oído, las vamos a vertir arriba de la gotita de glicerina o aceite mineral y después las vamos a distribuir. Esto es para poder observar ácaros en el oído, ¿sí? Y las dos técnicas son dos técnicas diferentes, ¿sí? Una se tiñe y otra no se tiñe. Una es para ver bacterias y hongos, ¿sí? O células, y la otra es para ver ácaros. Y las dos se hacen con el hisopo. Profe, la técnica de... O sea, esa es la primera, la del hisopado, la primera que puso. ¿Puede también para sacar diagnósticos si tienen cáncer de vulva o algo así? Sí. Puede servir para diagnosticar cáncer. Sí. Okay. Sí, pero va a depender de... Acuérdate que estamos se llama citología vaginal exfoliativa. Entonces, de la vagina. ¿Sí? Ah, es cierto, sí. Profe, ¿Sí? Ajá. ¿puede repetir lo de cómo se coloca cuando se va a hacer la prueba para ácaros en el oído? En los ácaros, por ejemplo, yo voy a tener mi portaobjetos, ¿sí? En mi portaobjetos ya identificado, le voy a poner una gotita de aceite mineral. Voy a obtener la muestra a través del hisopo. Le voy a agarrar muestra al perrito, al gato, ¿sí? Porque estos son generalmente en perros. Pueden ser también en conejos. También los conejos tienen ácaros, muchos ácaros en los oídos, o es muy predispuesto a tener ácaros en los oídos. Tomemos la muestra y esas pequeñas escamas que salen en la muestra pegadas al hisopo, las vamos a poner o las vamos a vertir
en donde tenemos la gotita de aceite mineral, ¿sí? Y ya que está ahí, con otra laminilla vamos a hacer una ligera presión y distribuir la muestra. Ya que la distribuimos, la podemos ver directo al microscopio, no la tenemos que teñir. Y directamente al microscopio podemos observar los ácaros. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, hasta aquí dudas que tengan. Ahorita estamos viendo nada más lo de la toma de muestras, ¿eh? Cómo se toma la muestra. Por ejemplo, en el caso de la citología vaginal exfoliativa, vean que se hace mucho, por ejemplo, en las perras, que es una de las especies donde más se llega a hacer. Vean cómo está la vagina, después viene algo que se conoce como istmo, ¿sí? Que es donde se estrecha la vagina. También se le conoce como cíngulo. Cíngulo, ese es un estrechamiento de la vagina, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el vestíbulo y tenemos que llegar a la parte más profunda de la vagina. Entonces, vamos a dirigirlo primero hacia dorsal, el hisopo. Posteriormente, lo vamos a dirigir hacia dorsal y luego ligeramente a craneal. Y posteriormente hacia craneal, ¿sí? Como si fuera, entonces, así como una Z. ¿Sí? Entonces, se introduce, se dirige hacia arriba y luego hacia craneal, ¿sí? Hacia dorsal y luego hacia craneal. Esa es la técnica para poder llegar a la vagina, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Como en cualquier estudio de hisopado, vamos a mover el hisopo hacia las paredes, ¿sí? Del tejido. ¿Sí? Lo movemos levemente y lo vamos a extraer de igual forma que lo introdujimos. Y vamos a hacer el extendido de esa muestra, ¿no? Y entonces vamos a tener nuestra identificación, ¿sí? Tenemos nuestra portaobjetos, lo identificamos y vamos a extender la muestra, ¿sí? En 3 líneas imaginarias, ¿sí? Vamos a poner y lo vamos a deslizar el hisopo. Vamos a deslizarlo aquí, ¿sí? 3 líneas imaginarias, aquí y aquí. Y lo vamos a deslizar para que toda la superficie del hisopo, ¿sí? Tenga contacto con el portaobjetos. ¿Sí me expliqué bien? ¿Dudas que tengan de esto? O sea que nada más marca 3 líneas con el hisopo hacia el lado. Sí. Ok. Sí, son 3 líneas con el hisopo, pero deslizándolo, ¿eh? Deslizando el hisopo. Deslizándolo en toda su superficie. Voy a traer un hisopo para decirles cómo, a ver si me alcanzan a ver. A ver, ahora sí. Vamos a...
pueden fijar mejor mi imagen en la pantalla, ¿no? Que se haga grande. Ok. Entonces, generalmente tenemos dos tipos de hisopos, miren, ¿no? Unos no estériles y otros estériles, que vienen totalmente sellada esta bolsita. ¿Sale? Ahora, si yo quiero realizar, por ejemplo, un raspado de piel porque creo que el perrito tiene ácaros, ¿cuál ocupo? El que está esterilizado. No, el no estéril, yo creo que El más estéril. Bueno, lo ocupamos para los oídos, ¿no? Ujú. Si quiero ver ácaros en los oídos, ¿cuál ocupamos? No No estéril, porque voy a ver ácaros nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero ver bacterias? ¿Cuál ocupo? Pues el estéril. ¿Sí? Este de acá. Ahora, estos, ¿sí? Tienen un mango que es de madera, que lo podemos romper, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo ocuparían para hacer una citología vaginal exfoliativa. Imagínense que la hacen y de repente se echa la perrita y se les queda esta parte y sacan el hisopo y les queda esto. ¿Sí? Estos no se pueden utilizar para realizar una citología vaginal exfoliativa. Ahora, estos están estériles. Acá, de este lado, está el algodón, ¿no? Y de este lado está el palito, pero el palito este es flexible. Es flexible porque es de plástico, no se rompe. ¿De dónde destapo este hisopo? ¿De mi mano derecha o de mi mano izquierda? Derecha, ¿no? La derecha. La derecha. Entonces lo voy a destapar de aquí porque aquí está el palito, ¿no? Si yo lo destapara del otro lado, pues lo voy a contaminar. Entonces lo saco así. Ya lo tengo y está estéril. ¿Ok? Y este es flexible. No se rompe. ¿Sale? Este es ideal para hacer las citologías en un lugar donde puedes llegar a ocasionar un problema y para poder observar microorganismos y células, porque es estéril. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínense ustedes que yo hago la citología vaginal, introduzco esto y ya obtengo mi muestra y todo, y saco mi hisopo y sale así. ¿Dónde quedó el pedacito de algodón? Adentro. ¿Qué van a hacer? Entonces, ¿sí? No saben qué hacer. Pues van a tener que operar a la perra, perdón, porque no se puede hacer otra cosa, no lo va a sacar. ¿Sí? Dependiendo dónde se haya quedado, pero la mayoría de las veces no se va a poder sacar. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando voy a hacer la citología vaginal exfoliativa? ¿Sí? Si se me cae el algodón, por ejemplo, en el oído, pues no hay ningún problema, porque ahí en el oído pues, lo puedo recuperar fácil. ¿Sí? Pero en la vagina no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para cuando voy a hacer citología vaginal, tengo que verificar que realmente esté bien adherido el algodón. Antes de sacarlo, yo verifico que esté bien adherido el algodón al palito, ¿no? ¿Sí? Y ya que verifico que está bien adherido, entonces sí ya hago la citología. Porque muchas veces, y sí me ha tocado a mí, le jalas así el algodón y se le cae. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que verificar que el algodón, en caso de la citología, es muy importante verificar que el algodón esté bien adherido. Ahora, ya hice mi citología. ¿Cómo lo voy a introducir en la vagina? Derecho, luego
hacia arriba, hacia dorsal y luego hacia craneal. ¿Cómo les dije que se movía? Se hacían movimientos circulares, ¿no? Para obtener muestra. Y lo que voy a hacer va a ser pegar hacia las paredes el hisopo. Entonces, este hisopo en toda su pared, todo alrededor, tiene muestra. Ya tengo mi portaobjetos. ¿Qué voy a hacer? Va a ser, lo voy a poner así de lado. Lo voy a deslizar, ¿no? Vean mi mano cómo le está haciendo. Le está dando vueltas al hisopo para deslizarlo sobre toda su superficie. ¿Sí? 1, 2 y 3 líneas voy a hacer. ¿Sí? Y ya tengo mi muestra. ¿Sale? ¿Ya quedó más claro? Sí, profe, bastante más claro. Profe, una pregunta se me pasó, no sé. Lo de hacer 3 líneas, ¿tiene un nombre en especial? ¿O solamente es el modo en el que se pone la muestra? No, no tiene un nombre especial. Lo único que haces es deslizar en toda la superficie el hisopo. ¿Sí? Porque puede ser una línea. ¿Sí? Yo les digo 3 porque muchas veces una de las líneas se puede llegar a perder. ¿Sí? Okay. Es como lo mismo de hacer 2 muestras de prótesis. Hacer dos tipos de muestras, así es. Ok, perfecto, ¿Sí? Gracias. ¿Perdón? Gracias. De nada. Bueno, vamos a regresarnos a las diapositivas. Bueno. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿eh? Bueno, después tenemos la impronta. Antes de que se me olvide, hisopado. ¿De qué harían? ¿Qué tipo de técnica ocuparían para revisar la conjuntiva? También hablando de hisopados. Hisopado, ¿no? Sí. Hablando de hisopados, sí le atinaste. Hisopado. ¿Sí? No, pues. Ahora, la conjuntiva es muy sensible. ¿Sí? Muy sensible. ¿Qué pasa si yo voy a meter este hisopo, ¿sí? Que está seco, sobre la conjuntiva? ¿Qué le va a pasar a la conjuntiva? Se va a inflamar. Se va a inflamar, la voy a lo mejor a lastimar con el hisopo. Entonces, ¿qué le tengo que hacer al hisopo? Ponerle aceite vegetal tal vez para que no, aceite no, imagínate, va a quedar peor el ojo, va a parecer dolor. Lo mojo tantito. Solución salina fisiológica estéril. ¿Sí? O la solución salina fisiológica en la conjuntiva arde un poco. O agua destilada, que es lo ideal. Agua destilada es mucho mejor porque no le va a arder. Voy a humedecer un poco el hisopo. También se puede humedecer un poco el hisopo con agua destilada en el caso de la citología vaginal exfoliativa, cuando el canal, ¿sí?, de la vagina está muy seco. ¿Sí? Entonces, sí podemos humedecer el hisopo, pero con ya sea agua destilada, que es lo ideal, o solución salina fisiológica estéril. Bueno, después tenemos otra técnica que se llama impronta. Y la impronta, miren, aquí hay un portaobjetos biselado, ¿no? Esta parte que se ve así como más rugosa y blanquecina, aquí se escriben los datos del paciente. Y una impronta no es otra cosa más que hacer una impresión de un tejido hacia
el portaobjetos. Si tenemos una muestra, por ejemplo esta, que puede ser una biopsia, ¿sí? Una biopsia, podemos hacer una impronta. Ahora, lo más recomendable es hacer improntas, si tenemos un pedazo de tejido, de 3 caras diferentes de ese tejido. Entonces hacemos una aquí, volteamos el tejido, hacemos otra aquí, ocupamos otra cara diferente del tejido y hacemos otra aquí, de la muestra, ¿no? De tejido, de la biopsia. Entonces, hacer 3 impresiones es lo más común. Podemos hacer 2 nada más, ¿sí? Y esta se realiza para tejidos que son, que van a esfoliar y que pueden llegar a ser difíciles de analizar porque podemos dañarlos. Por ejemplo, en la parte de abajo le están haciendo una impronta a la conjuntiva, a la córnea, ¿sí? En unos bovinos. A mí me sucedió algo así medio raro con una vez, esto debe de estar claro, ¿no? Para poderlo realizar. Una vez estábamos haciendo un estudio ahí en la universidad acerca de el moquillo canino, el distemper. Y pues uno a veces obvia ciertas cosas y el alumno que estaba tomando las muestras, yo le decía, ¿sabes qué? Las muestras las vamos a tomar vamos a hacer citologías de conjuntiva, ¿no? De conjuntiva. Entonces tú tomas las muestras, las tiñes y vamos a revisar si hay cuerpos de inclusión para ver si podemos detectar moquillo en las primeras etapas de y que podamos encontrar esos cuerpos de inclusión y que correspondan a la conjuntivitis y a los signos de moquillo temprano, ¿no? Y teníamos a pacientes que tenían conjuntivitis, que tenían los signos de moquillo, de hecho se les hacía hasta la prueba y les hacíamos la toma de muestra y no encontrábamos nada, ¿no? Y así pasaron, ¿qué será? Como unos 15 pacientes y nada, y yo decía, no, pues es que no puede ser posible que no encontremos gran cosa, ¿no? Debe de existir algo, pues en los libros dice que se ven los cuerpos de inclusión. ¿Qué creen que teníamos de problema? ¿Estaban sacando mal las muestras? Sí, el problema era que estábamos sacando mal las muestras. En vez de hacer un hisopado, ¿sí? A mí se me ocurrió decirle al alumno, ¿no? Porque él las hacía. Decía, bueno, ¿y quién te da los hisopos? Me decían, ¿cuáles hisopos? No ocupo hisopos. Ah, caray, entonces, ¿cómo tomas la muestra? Ya me dijo, no, venga, ahorita voy a tomar una muestra a un perrito. Hacía una impronta. Entonces, lo que estábamos analizando nosotros era la córnea y los cuerpos de inclusión, ¿sí? Se encuentran en la conjuntiva, en las células descamadas de la conjuntiva. Por eso no encontrábamos nada, ¿sí? Y el alumno hacía improntas y yo pensé que estaba haciendo hisopado de la conjuntiva, ¿sí? Y hacía improntas de la córnea. Y bueno, al final pues ya no pudimos terminar el estudio, no encontramos ninguno porque pues nos equivocamos ahí en la toma de muestras. Entonces es importante, por ejemplo, saber a qué tipo de tejido le podemos hacer cierta técnica de citopatología, ¿sí? Porque puede llevar al acierto o al fracaso de un estudio que quieres hacer. Por eso es tan importante la toma de muestras en este caso cuando hace citopatología. Y bueno, esta es la impronta, esta no tiene pues tanto problema, ¿no? Es fácil de realizar. ¿En qué tejido se puede hacer esta impronta? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una cirugía en abdomen y de repente veo el páncreas que está así medio raro, ¿le puedo hacer una impronta? Sí. ¿Sí? Mejor Sí, con raspado.
Si todo mi material está bien, estéril, le puedo hacer fácilmente una impronta, no un raspado, ¿no? ¿Sí? En el vaso puedo hacer una impronta si estoy haciendo una cirugía. También en el intestino, en cualquier órgano puedo llegar a hacer una impronta, ¿sí? Pero siempre y cuando ese tejido pues tenga algo de exfoliación. ¿Sí? Pero puedo hacer cualquier estudio de impronta en cualquier tejido. En muestras de, perdón, sí, dígame. ¿Podría volver a repetir cómo se hace? Es que no entendí muy bien. Por ejemplo, aquí en el ojo del bovino, ¿sí? Se abre, se expone lo que es la córnea y simplemente se acerca el portaobjetos y se hace una pequeña impresión de la córnea. Eso es todo lo que va a hacer ahí en lo que es la córnea, ¿no? Y vas a tener células corneales aquí en tu laminilla. Si tienes una biopsia, ¿sí? Vas a ocupar por lo menos 3 caras de ese tejido, ¿sí? El que estamos poniendo en el portaobjetos es una, esta es otra y la del otro lado puede ser otra. Y vamos a poner las 3 caras de esa pequeña muestra de tejido aquí, sobre la laminilla. Entonces vamos a tener otra aquí, otra impronta aquí y otra impronta acá, ¿no? Son impresiones de ese pedacito de tejido. Y ya tenemos nuestra muestra. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? No, profe, creo que no. Bueno, esta no es tan complicada. Después tenemos la punción con aguja fina. Esta se realiza principalmente en tejidos profundos, ¿sí? Pueden ser tejidos que se encuentran, por ejemplo, en masas que se encuentran sobre la piel o en tejidos profundos. Cuando es en tejidos profundos, pues claro que se ocupa una aguja mucho más larga y generalmente guiada por ultrasonido, ¿sí? Ya es una técnica más avanzada de punción con aguja fina. Pero la podemos hacer, por ejemplo, en masas que tenemos un poquito más evidentes, o la podemos hacer fácilmente sin ocupar el ultrasonido. Se ocupa mucho en las masas o prominencias que están en la piel, ¿no? O que están más superficiales. Y entonces agarramos una aguja, ¿sí? Que esté estéril la aguja, y vamos a hacer una pequeña punción. Posteriormente, así como está en la imagen, hacemos una pequeña punción sin retirar completamente la aguja, ¿sí? Sacamos la mitad de la aguja, la cambiamos de dirección, volvemos a puncionar, sacamos la aguja, la cambiamos de dirección y volvemos a puncionar, ¿sí? Se prefiere que se puncione en 3 sitios diferentes, bueno, en 3 direcciones diferentes más bien, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a empezar a acumular en esa aguja? El tejido, ¿sí? El tejido que a la hora que corta el bisel de la aguja, hay una pequeña porción de tejido que se va dentro de la aguja. Y si lo hacemos en 3 direcciones diferentes, pues vamos a encontrar una gran cantidad de tejido, ¿sí? De todo esa masa que tenemos en ese paciente. Posteriormente, esa aguja, ¿sí? La vamos a conectar a una jeringa, pero a la jeringa le vamos a llenar aire, ¿sí? La vamos a llenar de aire primero. Ya que está llena de aire la jeringa, embonamos la aguja y vertimos ese tejido, esa cantidad de tejido en una laminilla. Y posteriormente hacemos lo mismo que el frotis, ¿no? En forma de cruz, para obtener 2 muestras, distribuimos el tejido en las 2 laminillas. Profe, ¿y ese tipo de estudios se puede hacer normalmente se hace
¿cómo se llama? En tumores o cosas así, en neoplasias. Normalmente neoplasia, sí, en masas. No necesariamente una neoplasia, puede ser un absceso y que tú creas que es una neoplasia. Le haces esta punción con aguja fina, ves las células y dices, no, no es neoplasia, es un absceso porque hay gran cantidad de células inflamatorias. Ok. En cualquier masa. Profe, ¿cuántas veces dijo que era recomendable cambiar de dirección la aguja? 3. Aquí está, mire, 1, 2 y 3. Esta está derecha, esta está hacia acá y esta está hacia allá arriba, ¿no? Son 3 direcciones diferentes. ¿Sí? Esta está hacia acá, esta está hacia allá y esta hacia acá. ¿Alguna duda que tengan? Es importante, ¿sí? Este procedimiento, ¿eh? Sí, dígame. Después de retirar la aguja del sitio de punción, dijo que se llenaba de aire la jeringa. La jeringa, sí. Se llena de aire la jeringa y después se coloca la aguja con la que hiciste la punción y posteriormente se vierte el tejido en la laminilla. ¿Qué pasa si no jalé el émbolo, si no llené de aire la jeringa y yo pongo la aguja y luego lo lleno de aire? ¿Dónde va a quedar mi muestra? En la jeringa. En la jeringa, ¿no? Aquí va a tener toda la muestra batida aquí en la jeringa. ¿Y qué voy a poder poner aquí en el portaobjetos? Nada. Por eso les digo que este paso es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la punción esta que estás haciendo acá, ¿ustedes creen que le duela al paciente? Ustedes imagínense el escenario que van a tener. Un perrito que pues ya está senil, tiene una masa, se lo lleva a revisar, la señora que está jubilada lo quiere como un hijo, ¿sí? A la hora que le haces la punción, pues el perrito evidentemente como está muy apegado al dueño y todo eso, y lo que le estamos haciendo todo el manejo, pues llora, ¿no? Grita a la hora que le haces la punción, la haces rápido, se la das a tu ayudante que es estudiante de patología clínica y hace esto, ¿no? No le jaló el émbolo antes a la jeringa, puso la aguja, jala el émbolo y la muestra se queda así. ¿Qué creen que pase con el estudiante de patología de 5º semestre? Se da de baja. Se da de baja. Pues ni modo, le falló, profe. Pues sí. Que no vuelva a pasar y ya. ¿Y qué creen que le diga? ¿Qué creen que le diga a la señora? Es que lo tenemos que puncionar otra vez. ¿Sí? Pues se le va a enojar, pero ni modo. No, la señora ya no va a regresar, ¿sí? A tu clínica. Y posiblemente tampoco el estudiante, ¿no? Por eso es que deben de, este tipo de procedimientos deben de ser, deben de tener una metodología que se debe de aprender muy bien, porque a veces no tiene segundas oportunidades. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver otro escenario en la toma de muestras? Tenemos a un perrito chihuahueño deshidratado, ¿sí? Y que el clínico apenas le alcanzó a tomar una cantidad de muestra de 0.5 mililitros de sangre, porque el chihuahueño aparte pesa 1 kilo y es un cachorrito, ¿no?
y el que le pasó el tubo, o sea, le vas a hacer una biometría, ¿sí? Y el ayudante, ¿sí?, le pasa el tubo para hacer la muestra y se le cae. ¿Ustedes creen que vamos a poder obtener otra muestra de ese perrito? No lo creo. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con obtener las muestras y saber, ¿sí?, que son a veces únicas. Le tomo una impronta, por ejemplo, estamos haciendo una cirugía de un paciente que está enfermo de la cavidad abdominal, tiene problemas y vemos que tiene una masa cerca del vaso. El clínico hace las improntas, se las da al ayudante, al estudiante de patología clínica de 5º semestre de la UAPS, se la da, y ya no, terminamos, cierran al paciente y todo, y le dice, oye, las muestras, no, pues es que las tiré porque pues, yo pensé que no las íbamos a ocupar, ¿no? O se me olvidó dónde las dejé. O las dejé en la mesa y las tiró el perro. ¿Sí? Siempre debemos de tomar, por eso esta clase de toma de muestras es tan importante, porque las muestras posiblemente puedan llegar a ser la única ocasión que las puedas llegar a tomar en ese paciente en particular. Y entonces se deben de utilizar o resguardar, ¿sí?, como si fueran la respuesta a curar a un paciente. ¿Sí? Bueno, vamos a... Entonces, ¿queda claro lo de punción con aguja fina? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, queda claro. Bueno, tenemos otro que se llama punción, aspiración con aguja fina. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Es más o menos un procedimiento muy similar. Muy similar. Vamos a, en este caso, con todo y la jeringa, ¿sí? La jeringa tiene esa aguja. Vamos a puncionar esa masa y vamos a hacer una aspiración. ¿Sí? Aquí aspiramos. Aquí abajo aspiramos. Cambiamos de dirección otra vez la aguja y volvemos a aspirar. Volvemos a cambiar de dirección la aguja y volvemos a aspirar. ¿Sí? Acuérdense, la aspiración va a ser leve, va a ser una aspiración suave para que el tejido se acumule, se vaya acumulando en la aguja. Ahora, ya que aspiramos, ya que hacemos esa aspiración, hay tejido o gran cantidad de células en la aguja. Retiramos la jeringa y la aguja, quitamos la aguja, llenamos de aire la jeringa, volvemos a poner la aguja en la jeringa ya que tiene aire y vertimos nuestra muestra en el portaobjetos. ¿Sí? ¿Dudas que tengan con respecto a la toma de muestra con la técnica de punción, aspiración con aguja fina? Son casi lo mismo, no es nomás que en la de con aspiración nada más le jalas tantito el émbolo, ¿no? Aquí nada más lo único que vas a hacer es más o menos lo mismo, pero vas a aspirar para que haya una mayor cantidad de tejido acumulado en la aguja. Y va a ser también en 3 direcciones, ¿no? Yo voy a hacer una punción aquí, a ese tejido, hacia acá y hacia acá. Nunca se saca por completo cuando estás haciendo la técnica
ni la de punción con aspiración con aguja fina, ni la punción aspiración con aguja fina, nunca se saca por completo la aguja. Si nosotros tenemos una masa e introducimos la aguja, cuando la sacamos, posiblemente yo la saque nada más aquí, y de aquí ya cambie de dirección, ¿no? Sí, pero no saco completamente la aguja. Y luego la vuelvo a retraer la aguja y cambio de dirección. ¿Sale? Y en este caso, pues vamos a hacer esa aspiración suave con la jeringa. Y el paso importante es igual que el de la punción con aguja fina, en donde retiramos la aguja donde tenemos nuestra muestra, llenamos de aire la jeringa, colocamos otra vez la aguja, ¿sí?, a la jeringa y presionamos el émbolo para vertir nuestra muestra en el portaobjetos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar. ¿Sale? Muchas gracias, profe, que tenga bonita tarde. Hasta luego, cuídense. Adiós, profe. Gracias, Hasta profe. luego, Gracias, bye bye. cuídense.